Todos sabemos que esta es una fecha especial. Y como decía Claudio, es verdad. El diablo ha tratado siempre de desacreditar, de poner un manto de duda acerca de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que en esta mañana yo quiero hacer un recordatorio, porque esta es materia pasada, por decirlo de alguna manera, usando un lenguaje académico, ¿verdad? Esta es materia ya conocida, pero yo quiero entonces que brevemente hagamos un repaso de esto que es tan trascendente para nosotros. Y el diablo siempre, como bien decía Claudio, desde el primer minuto, por así decirlo, en que Cristo resucitó, luego de que Satanás, yo diría, se dio cuenta de que había fracasado en su intento de frustrar el plan de Dios. Porque Satanás, creyendo frustrar el plan de Dios, mató a Cristo pensando que con eso todo se acababa, pero no sabía que ese era precisamente el propósito de Dios y el propósito de Cristo. No sabía que eso era lo que Dios quería que ocurriera. Entonces, luego de que Cristo muere y resucita, el diablo empieza a tratar de poner un manto de duda, de desacreditar este hecho tan, perdón, pero estoy medio complicado a la garganta, este hecho tan trascendente para todo el género humano. Y cada cierto tiempo, ¿verdad?, aparecen artículos, noticias y cosas tratando de echar tierra sobre Cristo, sobre su obra redentora. Por ahí, hace un tiempo atrás, se hablaba de que las bases de la fe cristiana iban a ser conmovidas por un hallazgo que habían hecho de un cuerpo, de una tumba y cosas por el estilo. Pero cada cierto tiempo el diablo levanta olitas, hace olitas, por así decirlo, tratando entonces, como dije, de desacreditar, de borrar, de poner duda en los corazones de las personas. Pero nosotros que hemos creído en Cristo, para nosotros debe estar muy claro y muy firme en nuestro corazón este hecho. No debemos aceptar ninguna siquiera sugestión, ninguna insinuación siquiera en nuestra mente y en nuestro corazón de duda acerca de este acontecimiento. Lo que Cristo logró para nosotros en la cruz, eso es lo que quiero que repasemos brevemente en esta mañana. No sé cuántos se acuerdan, este tema fue compartido por Jorge Imitian hace un tiempo atrás y todos quedamos muy animados con lo que nos compartió. Y yo quiero entonces, después lo revisamos nuevamente algunos domingos y yo quiero en esta mañana volver a recordar esto. Y antes de... ahí está. Antes de entrar en materia, quiero que veamos algunos pasajes y veamos la trascendencia de la cruz. Quiero contarles algo. Cuando yo quería poner esa imagen de la cruz ahí, entré a Google y busqué y puse la palabra cruz y me llamó la atención algo
que cuando yo puse cruz, en realidad no me tiró muchas imágenes y no era lo que yo estaba buscando. Pero luego puse cruz de Cristo. Y cuando yo puse cruz de Cristo, el panorama cambió y empezaron a aparecer imágenes como esa y otras diferentes. Y eso a mí me llamó la atención, porque aunque en el tiempo de Cristo y antes y después hubieron muchas cruces, tanto el pueblo romano como el pueblo judío y todo el mundo conocido de ese momento estaban habituados a las cruces, porque era la forma bárbara, por usar algún término, era la forma horrible que el pueblo y los soldados romanos tenían de ejecutar a sus enemigos o a los que consideraban que eran dignos de muerte y que no fueran romanos. Entonces eran crucificados. Así que la cruz en general, así sin apellido, era algo habitual. Se podía ver en las calles, en las plazas, en lugares públicos, y con alguien obviamente ahí colgando. Pero, tal como me aconteció con Google, cuando yo pongo cruz de Cristo, eso tiene otra connotación. Porque la cruz de Cristo, hermanos, es única. No hay otra como la cruz de Cristo. No hay otra cruz que tenga la trascendencia para nosotros y para toda la humanidad como la tiene y la tuvo en su momento la cruz de Cristo. O sea, no nos confundamos. Muchos murieron en cruces, pero solo Cristo murió por nuestros pecados y solo la cruz de Cristo es trascendente. Y como vemos aquí, entonces, en estos pasajes Pablo, hablando a los corintios, le dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Y después, en el otro pasaje dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y nuevamente en este otro pasaje Pablo les dice: cuando yo fui a ustedes no quise saber nada, no me interesó nada más que ¿quién? Que Jesucristo y crucificado. O sea, a mí me queda más que claro que para Pablo, y yo creo que para todos los apóstoles y todos los creyentes de esa época, la cruz de Cristo era un tema central de su predicación, de su vida. La cruz de Cristo era algo fundamental en su fe. ¿Cómo andamos por casa? Como dicen por ahí. Entonces, lo que Cristo ganó en la cruz para nosotros. El primer punto es este: que Cristo quitó el pecado del mundo. Cristo quitó tu pecado, mi pecado, y el pecado de todos aquellos que le reconocen en su vida como Señor. Juan 1:29 dice, hablando de Cristo, ¿verdad? Dice que Juan el Bautista vio que venía Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, ¿tú tienes pecados? ¿Has pecado últimamente? ¿No? Yo sí, fíjense. No sé ustedes, pero yo he pecado. Pero ¿saben qué? La buena noticia es que Cristo quitó mi pecado. Por su sangre, por su muerte, en la cruz, Él quitó nuestros pecados.
un día tú y yo vamos a comparecer ante el trono, ante el tribunal de Dios. Vamos a estar ahí. ¿Y saben qué? No va a haber pecados que nos condenen, porque Cristo los quitó. Oye, alégrense pues. Digan aleluya por lo menos. ¿Qué mejor noticia? Cristo quitó tus pecados y mis pecados. 4 palabras importantes en este tema. 4 palabras claves. Porque Cristo nos redimió. Y la palabra redención significa salvar pagando un precio. Cristo nos redimió, dice el Nuevo Testamento. Nos redimió. Cristo pagó el precio. La palabra redención tenía que ver con comprar, con rescatar. Y se usaba generalmente para liberar a los esclavos. Cuando alguien quería liberar a un esclavo, entonces venía, hablaba con su dueño, con su amo, y le decía, ¿cuánto vale tu esclavo? Y el otro le decía, no sé, tanto. Entonces él venía y compraba, lo redimía, pagaba el precio por ese esclavo, y entonces si quería liberarlo, le daba un certificado. Y en algunos casos, los mismos esclavos, luego de, no sé, hacer no sé qué cosa, conseguían juntar dinero y compraban su libertad, se autorredimían. Así que lo que Cristo hizo es que nos redimió de nuestros pecados, nos redimió de la condenación, nos redimió, pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar. Él lo pagó con su sangre. La segunda palabra es expiación. Estas palabras debemos aprenderlas, tenerlas muy guardadas en nuestro corazón. Porque expiar significa purificar mediante un sacrificio. Dios había dicho en el comienzo a Adán, a Eva y a su descendencia que sin derramamiento de sangre no había redención, no había perdón de pecados, no había expiación. Tenía que haber derramamiento de sangre. Y Cristo en la cruz expió nuestros pecados. No es de andar humeando, no es de expiar del otro, sino que Él pagó. Él hizo expiación mediante su sacrificio. ¿Cuál cordero? ¿Verdad? El pueblo de Israel mataba corderos todo el tiempo y derramaba la sangre para la expiación de los pecados. Pero Cristo hizo expiación por nosotros. Y también Él hizo propiciación. ¿Ah? Él medió, Él apaciguó la ira de Dios a causa de su sacrificio. En Efesios dice de que somos aceptos por el amado. Él nos hizo aceptables a Dios cuando nosotros éramos enemigos de Dios y cuando toda la ira de Dios estaba sobre nosotros. Eso dice también su palabra. Por esta causa, dice Romano, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Tú eras hijo de desobediencia o no? ¿Sí? ¿No eras obediente? ¡Qué raro! Todos éramos hijos de desobediencia, pero Cristo apaciguó la ira de Dios. ¿Sabe qué? La ira de Dios un día va a caer, el juicio de Dios, todo el furor de Dios, un día va a caer sobre el diablo, sobre sus demonios y sobre todos aquellos que no han querido obedecer al Evangelio de Jesucristo.
La buena noticia es que para ti y para mí no hay furor, no hay ira. Fue apaciguada por el sacrificio de Cristo. Y finalmente, entonces, nos reconcilió. Nos reconcilió con el Padre. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Y alguien podría decir, no, pero es que yo nunca me peleé con Dios, yo no sé, pues no, nunca dije nada malo de Él. Pero por causa de nuestro pecado, éramos enemigos de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? Nos reconcilió, nos puso en la buena. Él es el mediador, como dice Hebreo, el mediador de un nuevo pacto. Él hizo mediación. Cuando dos se pelean, Elías está por ahí. Elías trabaja y estaba estudiando hasta hace poco para el mediador matrimonial. Y claro, lo que hace un mediador matrimonial es que cuando un matrimonio, yo sé que aquí no ocurre, esto es para la gente del mundo, obviamente, aclaro, para que no haya malos entendidos, ¿verdad? Cuando un matrimonio se pelea y finalmente la cosa llega a cierto nivel, van al juzgado. Y en el juzgado dicen, no, que sabe que yo ya no quiero ir más con este, que no lo aguanto. Y él dice, no, es que ella ya me sacó el chorro del canasto, así que nos vamos a separar. Entonces, le ponen un mediador. Alguien que los haga reconciliarse, que los haga entrar en razón, que les haga ver lo bueno del matrimonio, lo bonito de la relación, qué sé yo, no sé, Elías nos podría explicar un poco acerca de eso, pero hay un mediador, alguien que trata de reconciliar, de volver a componer las confianzas, ¿verdad?, el amor, etc. Cristo restauró nuestra comunión con Dios. Él es el mediador entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Por causa de Él, nosotros tenemos paz para con Dios. Podemos estar en paz, hermanos, ya no hay conflicto entre nosotros y Dios. Lo segundo que hizo Dios, o sea, que hizo Cristo, que obtuvo Cristo en la cruz, aparte de borrar nuestros pecados, ¿verdad?, con estos 4 aspectos que vimos, fue que triunfó por completo. Y quiero enfatizar esa parte. Él triunfó por completo sobre Satanás. Como dice Colosenses entonces, ¿qué dice? Que Él anuló, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó sobre Satanás y sobre las tinieblas en la cruz. Triunfó por completo. ¿Sabes qué? Yo no sé si voy a inventar una nueva teología aquí, pero tú no tienes que derrotar al diablo. Algunos dicen, vamos a derrotar a Satanás. Tú no tienes que derrotar al diablo. El diablo ya fue derrotado. Su derrota es un hecho consumado. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Lo que yo tengo que hacer ahora es resistirle. Cuando él viene haciéndose escucho, viene haciéndose el leso así, a decirte algo, tú tienes que decirle, detente ahí. Detente ahí. Resistirle. En el nombre de Jesús. Yo no acepto lo que tú vienes a insinuarme. ¿Y qué dice? Resistid al diablo, pero antes dice, sométanse a Dios,
resistan al diablo. ¿Qué va a pasar? Se tiene que ir. Se tiene que ir. No puede quedarse. No puede. Está derrotado. Amén. Cristo lo derrotó completamente. Así que entiéndame lo que voy a decir, no me malinterpreten. Tú no tienes que hacer guerra espiritual con el diablo. Tú tienes que resistirle. De repente usamos mal el lenguaje. Resistir al diablo, esa es nuestra opción. ¿Ah? Nada más. Ni que derrotarlo, de algunos se imaginan ahí mordiéndole una pata al diablo para que... ¡No! Antes de eso, tú tienes que decirle, detente, en el nombre de Jesús, y vete, y él se va a ir. Porque Cristo lo derrotó por completo. ¿Y qué dice? Que los exhibió públicamente. O sea, ya no hay, el diablo ya no puede andar escondido, ¿saben? Porque Cristo lo exhibió su obra, sus maquinaciones. Solamente resistir. Tercero, esta es una noticia para algunos, ¿ah? Enterémonos. Cristo crucificó nuestro viejo hombre en la cruz. Romanos 6:6 dice de que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. No, hermano, es que el viejo hombre, no sabes cómo me tiene complicado. Cuando aparece el viejo hombre, oye, un momentito, ¿qué dice? Está crucificado. Yo no me imagino, ¿verdad?, que de repente alguien estaba ahí crucificado en la cruz y que en un momento lo pudieran ver caminando por ahí tranquilamente. No, porque está crucificado. Así que tu viejo hombre, mi viejo hombre, está clavado a la cruz. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene poder sobre tu vida. Tú no puedes decir, yo no puedo decir, no, es que mi viejo hombre, se me salió el viejo hombre, me dominó el viejo hombre. No. Sino quiere decir entonces de que hay que llevarlo a la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, a ver, ¿y qué más? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que yo, cuando leí eso, me colgué una cruz en el pecho aquí y estoy listo. ¿Es eso? No. Obvio que no. Obvio que no. Entonces, lo que hay que hacer, cuando el viejo hombre quiere aparecer, hay que conseguirse un buen martillo, unos buenos clavos y clavarlo a la cruz. Lo siento, muchachito, pero tú estás muerto, estás clavado, no tienes poder sobre mi vida. Cuarto, abrió el camino al lugar santísimo. Abrió la entrada a la presencia de Dios. Cristo mismo, como dice aquí, nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su cuerpo. Así que podemos acercarnos con plena certidumbre de fe. Podemos acercarnos con toda confianza, con toda libertad, sin temor. Sin temor. ¿Saben lo que pasa? Yo sé que a ustedes esto no les pasa, pero cuando yo voy a orar, cuando quiero entrar en intimidad con el Señor, lo primero que viene a mi mente son mis pecados y mis errores. Y una voz que me dice,
¿Y para dónde vais tú? ¿Para dónde vais? Si, mira tu chayita, mira esto, lo otro, aquí, allá, y me empieza a pasar toda la película. Yo puedo acercarme confiadamente porque Cristo rompió el velo, abrió el camino. Ya no hay separación entre nosotros y el trono de Dios mismo. Para los que no entienden lo que es el lugar santísimo, les recomiendo leer todo el Pentateuco y ahí les va a quedar clarito. Nada más que el Pentateuco les va a quedar clarito qué es lo que es el lugar santísimo. Pero nosotros tenemos absoluta y total libertad para relacionarnos con Dios. No necesitamos ningún intermediario, no necesitamos hacer ningún mérito, no necesitamos nada, porque Cristo ya lo hizo todo. Así es. Aleluya. Otra vez. Ya me fui. Ya. Y quinto, derribó la pared de separación entre los hombres. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Una sola. ¿Están seguros? ¿Con eso sí? Chula. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? ¿Están seguros? Sí. Bueno, dejémoslo ahí, ¿eh? Todavía no me convenzo, pero... Ya. Lo que pasaba es que antes de Cristo había dos clases de hombres, dos clases de personas, ¿verdad? Los del pueblo de Dios y los gentiles. Los que eran del pueblo de Dios y los que no eran del pueblo de Dios. Por eso es que Pedro en su carta dice: ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Ustedes que antes estaban lejos de las promesas, ahora han sido hechos cercanos. Ustedes que antes estaban destituidos de la gloria de Dios, ahora son participantes de su naturaleza divina. Él es nuestra paz. Él no solamente hizo todo lo anterior, sino que más encima unió a los hombres. Como van a leer el Pentateuco completo, se van a enterar de esto, que había una pared. En el templo judío había una pared que separaba el patio de los judíos del patio de los gentiles. Y nadie podía traspasar. Ningún gentil podía entrar a ese lugar, porque moría, lo mataba. Así de simple. No sé si ustedes se acuerdan, los eruditos de la Escritura, en cierta ocasión Pablo fue con uno de sus compañeros de milicia. Me sonó como la armonía así. ¿Ah? Pablo fue con uno de sus compañeros al templo y se armó un alboroto tremendo. Y querían agarrar no solo a Pablo, sino a su compañero y lincharlo. ¿Por qué? Porque decían que el otro, su compañero, que no era Timoteo, y no me acuerdo en este momento el nombre de cuál era, pero decían que era griego, que era gentil, y habían entrado al templo y se armó un alboroto pero caballuno, y lo único que querían era agarrarlos y liquidarlos. Así era de serio el tema de esta división que había entre judíos y gentiles. Y para los judíos, los gentiles eran perros. Esa era la expresión que usaban. Entrar a la casa de un gentil para ellos era lo mismo que entrar a la casa del perro. Pero bueno, Cristo derribó, anuló
esa división. ¿Y saben qué? Hoy, para que los judíos puedan entrar en el reino de Dios, tienen que convertirse a Jesucristo, igual que tú, igual que yo. No hay pueblo judío en estos momentos aparte de Cristo. No nos equivoquemos, si digo esto, porque por ahí de repente nos confundimos. No, que el pueblo de Dios es el pueblo judío. Un momento. Hoy Dios no tiene un pueblo especial salvo la iglesia de Jesucristo, salvo los redimidos por la sangre del Cordero. Pablo lo deja claramente establecido en el libro de Romanos. Si no se convierten a Jesús, no tienen redención de pecados. De repente, por ahí surgen algunas teorías medio extrañas, por eso lo digo. Cristo tiene un solo pueblo. Dios, a través de Jesucristo, fundó una sola iglesia. La de los redimidos por su sangre. Y nada más. Ok. Entonces, en esta mañana, en que recordamos este acontecimiento tan sublime, tan tremendo, de la muerte y resurrección de Jesucristo, debemos darle la importancia que tiene y no dejar que nada, que ninguna maquinación del diablo, capaz que mañana o en el futuro aparezca no sé qué, que digan no sé qué cosa, y incluso aun cuando pudieran llegar a decir, no, si efectivamente y realmente, científicamente comprobado, ahí encontramos el cuerpo de Cristo, yo al menos no voy a aceptar esa mentira, voy a seguir creyendo en un Cristo resucitado, en un Cristo glorioso, en un Cristo que vive por los siglos de los siglos, en un Cristo que es Rey y Señor de toda la creación. No sé cuántos aquí están dispuestos a lo mismo. Pero nada, ninguna mentira del diablo debe hacernos dudar de la obra que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. El tiempo, dicen por ahí, lo borra todo. Y es nuestra responsabilidad mantener esta realidad histórica y presente, vigente, cada día, cada año. No solamente en Semana Santa, sino cada día de nuestra vida. Cristo resucitó. Amén. Vamos a cenar, vamos a recordar, vamos a esperar que todos estemos listos y entonces vamos a compartir y a participar de este recordatorio juntos para la gloria de nuestro Señor. Pueden venir nomás, empiecen a pasar. ¿Sí? ¿Falta alguien que venga rápidamente? Si es que falta alguien, que nadie se quede sin participar. Y quiero decir algo. Si tú no has venido y hay una voz que te dice tú no eres digno, yo quiero decirte, pídele perdón al Señor por lo que sea y ven y participa. La solución no es abstenerse de participar de la cena. La solución es
arrepentirse y cambiar de actitud, pero participar de la comunión del cuerpo de Cristo. Estamos participando de Cristo mismo. Ese pan, como dijo el Señor, es su cuerpo. Y esa copa es su sangre. Así que estamos participando de Cristo. Pongámonos en pie. Vamos a cantar una canción antes de participar. Y digámosle al Señor, gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Recordemos la cruz de Cristo en este momento. Y démosle gracias al Señor. Recordemos lo que Él hizo. Lo que ganó para nosotros. Mientras cantamos, pensemos en todos los beneficios que Él nos dio con su muerte y su resurrección.